Cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En verdad os digo, el que no entra por la puerta del aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas escuchan su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, camina delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como os he dicho, el Evangelio del Buen Pastor. Le hemos puesto como título: Dame tu mano, Jesús. Dame tu mano, Señor. ¿Dónde vamos a ir si el Señor no está con nosotros, acompañándonos, dándonos la mano, sobre todo en esos momentos difíciles, que nos da la impresión de que no sabemos a dónde vamos ni qué hacer con nuestra vida y que nos entran dudas de todo? ¿Dónde iríamos si la fuerza y el calor de la mano del Señor no está en nuestra mano? De eso va el Evangelio de hoy. Y podría decir también, de esto va todo el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es la misma mano de Dios que se cruza con la nuestra y nos levanta, y nos acompaña, y nos sostiene, y nos guía, cogidos de la mano del Hijo de Dios. Las tinieblas nos harán sufrir muchas veces, pero prevalecerá la experiencia de que otras veces la mano del Señor se ha notado, se ha hecho sentir. Así tenemos que ver a Jesús, el buen pastor, ¿no? Este buen pastor que da la vida por nosotros. La ha dado voluntariamente. Hay algunos que dicen, es que Jesús, pues claro, como habló en contra de quién y en contra del otro, o porque hablar en contra de los ricos, o en contra del culto del templo, o en contra de los... la dio voluntariamente. Por favor, no fue un accidente. Quienes hablan así piensan que Jesucristo fue una especie como de Che Guevara que al final le salió mal y le mataron. O tantos aparentemente libertadores que no me meto en ese asunto, para nada, no me tengo por qué meter. En el sentido de que no tengo por qué juzgar. Pero digo que a Jesús no le salieron mal las cosas. Sabía que iba a morir por nosotros. Y para esto vino al mundo. Porque tanto amó Dios al mundo, dice Jesús en Juan 3, ¿no? Hablando con Nicodemo, que entregó a su Hijo. Para que el mundo se salve por él. ¿Qué mundo? Tú y yo. De que fue voluntaria la muerte de Jesús, no que le cogieron, le encadenaron, le azotaron, le mataron, no. No exactamente. Se dejó coger, que no es lo mismo. Se dejó llevar, que no es lo mismo. Se dejó matar, que no es lo mismo. Lo dice
en esta catequesis de Buen Pastor, que es un capítulo entero, un poco más adelante, en que Jesús dice, en el, perdonad, ¿no? ¿Sí? El versículo 17 y 18, capítulo 10 de Juan. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarle. Nadie me la quita, ni Pilato, ni Caifás, ni Anás, ni todas las legiones romanas, ni todo el pueblo de Israel en contra cuando escogía a Barrabás. Nadie me la quita. Yo la entrego libremente. Tengo poder para dar la vida. Un cristiano, ¿quién es? El discípulo de Jesús tiene poder para dar la vida. Mirad cómo nos parecemos a Jesús. Es que como es tan bueno, como es con esta carita de santo, como nunca ha roto un plato, no me meto en eso. ¿Quién soy yo para meterme en eso? Pero si os digo que los mártires dieron la vida porque podían dar la vida. Tenían ya la vida eterna y por eso podían dar la vida del cuerpo. Y cualquiera que se entra en el Evangelio está dando la vida, porque el Evangelio un poquito te hace vivir de forma diferente y ya no pones tus ojos en lo que antes era tu vida. Ahora pones tus ojos en Jesucristo. Y por eso dice Jesús, el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la encontrará. La pierde el que puede perderla, el que tiene el Evangelio grabado en el alma y en el corazón. Y nos quitamos así todos los voluntarismos y moralismos y todas estas cosas que vamos a ver que te quedas sin aire. No, hombre, no. Guarda el Evangelio dentro de ti, guardas a Jesús dentro de ti, guardas a Dios dentro de ti, guardas la fuerza de Dios. ¿Qué fuerza? La suya, de la cual nos habla aquí. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita. Yo la entrego libremente, tengo poder, tengo fuerza para entregarla y tengo poder, tengo fuerza para recuperarla. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Muy bien, así vino el mundo y así nos llama Dios. Cuando Pablo llama al Evangelio la fuerza de Dios, es esta fuerza que te da para que tú pierdas la vida en esas cosas que antes pensabas que no podías vivir sin ellas. Era porque era un recuerdo de no sé quién, porque era no sé qué de no sé cuántos, y pensabas, y de pronto la fuerza para decir, si ya no lo necesito, si solamente necesito a Dios, y ya tienes la fuerza de Dios. Queridos, pasito a pasito, nada de voluntarismos. Tú pides, Señor, que el Evangelio sea la fuerza de Dios en tu vida y se cumplirá. Pide a Dios, no con los labios de la boca, que con esos labios mienten mucho, con los del corazón. Pídele que el Evangelio sea tu vida, tu fuerza, la fuerza de Dios, y tendrás el poder para dar la vida a cambio de tener a Dios dentro de ti, el Evangelio de Dios dentro de ti. Vaya cambio, vaya cambio, vaya cambio, vaya cambio, vaya negocio que hacemos. Dejar la vida con mayúscula para hacernos con la vida con mayúscula. Vaya negocio que hacemos y vaya negocio que Dios se deja hacer por ti. Vaya cambio. Hermanos, esto es la libertad. Eso es la libertad del hombre. Aspirar a la vida con mayúscula y lo demás se nos dará por añadidura, no hay que despreciar. No hay que despreciar el comer, el vestir, el tener una casa, pero ya no te ocupa tanto. De eso ya se ocupará Dios. Tú ocúpate de Dios, que Dios se ocupará de ti. Luego, si da tiempo, hablaremos de eso. Bueno, pues dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Escuchar significa, en la terminología bíblica, en la espiritualidad bíblica, es con intención de obedecer. No es escuchar para saber, para decir, ¡uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y sigues igual que antes, ¿no? Echas 2 lagrimones de cocodrilo y sigues odiando a tu cuñado igual que antes. Digo cuñado
por un representativo de todas las personas que, de una forma o de otra, hemos odiado a veces. Esperemos que ahora nos. Y te parecía normal. Y era un odiar de hablar mal de él. Era, si hablamos de la SOA ya ni te cuento. Padre, es que tengo razón. Claro, también tú tenías razón cuando Jesús murió por ti, ¿no? ¿Eh? Eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, que tenías razón cuando Jesús murió por ti. Pero vamos a poner las cosas un poco, los puntos sobre las IES. El Evangelio es tu libertad para no odiar. El que odia es un esclavo, aunque tenga razón. La libertad para no odiar. ¿Por qué? Porque Dios vive en ti. Padre, eso es muy difícil. Pasito a pasito. Lo importante es que quieras. En que ya digas, con esa mentira no voy a volver a vivir. A ver cómo deshacemos esta mentira. Y te atas a Jesús. Te atas a sus palabras. Te atas a Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz, quiere decir guardar la palabra. Guardar significa guardarla como una semilla y mimarla para que vaya creciendo. Y vaya creciendo el amor a Dios. Y podrás hacer cosas que ahora no puedes hacer. Es guardarla. Porque guardando la palabra es cuando Jesús dice, ahora ya sé que me amas. Porque Jesús, ¿qué dice? Sí, Juan 14, 23, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre la amará. Y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mi palabra. La puede escuchar, la puede saber de memoria, pero que nunca le interesó guardarla. Por no perder sus castillos de aire. Ahí está la razón. Por no perder tus castillos de papel. No guardas la palabra, dejando que crezca hasta que se cumpla. Mis ovejas escuchan mi voz. Y dice Jesús, por eso nos conocemos. ¿Nos conocemos qué? Por eso, dice Jesús, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Es que es bellísimo. En Juan 10:14, yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Igual que mi Padre me conoce, yo conozco al Padre. Mira qué relación de identidad. La relación de Jesús con el Padre es la que quiere tener contigo y tú con Él, para que conozcamos al Padre. Es que es bellísimo. No hay nada más bello que el Evangelio. Pobre del hombre que tiene un manto sobre el Evangelio y hace lecturas de todo tipo, y más lecturas, y más lecturas, y más lecturas. Y esto, que es la esencia de todas las esencias, nunca se ha enterado. Porque sus ojos están cerrados, velados. Un velo, un tapiz, una cortina entre tus ojos y el Evangelio. Bueno, pues así son las cosas. No es mal que lo dice Jesús. Si lo dijera yo, me apedrearíais. Me apedrearíais. Así, ahora lo he dicho bien. Lo dice Jesús, ¿no? Mis ovejas me conocen y yo conozco a mis ovejas. Es que no hay nada más bello que esto. Conocer en la Escritura significa amar en intensidad, significa incluso, qué sé yo, entrar dentro de la vida íntima. Entrar dentro de la vida íntima del otro. Es un conocer que, por ejemplo, se refiere a la relación sexual. Abraham conoció a Sara y Sara dio a luz 9 meses después, por ejemplo. Y tantos textos en la Escritura que van por ahí. Bueno, pues eso es una sombra muy pálida comparado a lo que Jesús nos está diciendo hoy. Yo conozco tu alma y tu alma me conoce a mí. Esto es lo que Jesús te está diciendo hoy. De cómo sea tu relación con el Evangelio. Dios conoce tu alma y tu alma conoce a Dios. Y el Hijo de Dios vino para hacer posible esta bellísima realidad. La mayor grandeza e infinita del hombre. Que tu alma conozca a Dios mientras vas por este mundo. Y que Dios conozca tu alma.
Y el enviado es Jesús, el buen pastor, que nos lleva a este conocimiento. Por eso tenía que morir. Porque si Jesús no hubiera muerto, el Evangelio no valdría para nada. Serían unos bellos consejos nada más. Pero para bellos consejos ya nos valemos nosotros mismos, hombre. Ya nosotros mismos sabemos lo que está bueno y lo que está mal. Otra cosa es que nos dé la gana hacerlo o no. Eso es otra cosa. Pero por consejos que no quede, hombre. Que no quede. Por consejos. Queridos, bienaventurado el hombre que conoce el estremecimiento de Dios ante su palabra, ante su voz. Conocer la voz es estremecerse ante su palabra. Es un don del Espíritu Santo. ¿Me gustaría tenerlo? Pues escucha bien, porque el tenerlo o no tenerlo ya no depende de Dios, depende de ti. ¿Por qué, Padre? Porque el Evangelio ya está ahí. Es la escuela del estremecimiento. El Evangelio es la escuela del estremecimiento. El estremecimiento del alma. Hemos conocido el estremecimiento del cuerpo ante algo que nos estremece. Una persona a la que quieres, una persona que te quiere. El marido con la mujer con su marido. Y todo el cúmulo de amistades y bellezas así que se te presentan, que te quedas un poco boquiabierto, como decimos todos, ¿no? Esa es la puerta ya del estremecimiento. El día que te quedes boquiabierto ante las palabras de Jesús, ya el estremecimiento está llamando a tu puerta. Pero si pones límites, si pones vallas, si pones parapetos, peor aún, si ni siquiera conoces el Evangelio, porque tus lecturas son otras, tu tiempo de lecturas son otras, e incluso tu libro de oración es otro, que no sea la palabra de Dios, los salmos, el Evangelio, etc. Mucho me temo, no soy quien para dar veredictos, pero mucho me temo que nunca te quedes boca abierto ante Dios. Porque el quedarte boca abierto ante Dios y su Evangelio es la puerta hacia el estremecimiento. Mirad lo que ya en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nos dijo a todos por medio del profeta Isaías. Dice así, Isaías 66, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿Qué lugar para mi reposo? Todo eso lo hicieron mis manos, todo es mío. El que hacía el orgullo del templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén, el templo de la belleza de Dios, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, pero el gran peligro de que ese templo solamente sirva para albergar apariencias de piedad. Y por eso Dios dice esto. No quiere decir que no vayas a la iglesia ni vayas al templo, mucho menos que no vayas a una adoración de Santísimo. Pero sí, con esto Jesús te está diciendo, cuidado con las apariencias. Porque si después de una oración de Santísimo, tu relación con tu suegra, con tu cuñado, con quien sea, con tu jefe, con tu vecino, es igual, todo quedó en apariencias. Tu pretendido estremecimiento no fue más que un bote de humo, ahí quedó todo. Otra cosa es cuando el estremecimiento echa raíces, es mucho más profundo que tú ves y notas que no es de este mundo, viene directamente de Dios. Y por eso continúa Isaías diciendo, Dios dice, todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, en eso nos quedamos, ¿no? Pues el versículo siguiente, que es el segundo, dice, la segunda parte del versículo segundo,
En ese pondré mis ojos, en el humilde y abatido, que se estremece ante mis palabras. El humilde de corazón, el humilde de corazón, que se estremece ante mis palabras. El que se estremece ante las palabras de Dios, se está estremeciendo ante Dios. Y Dios alimenta su estremecimiento. Y te das cuenta que ese estremecimiento no es el estremecimiento de este mundo, es infinitamente superior. Queda ahí como un sello. Mis ovejas escuchan mi voz. Conocen ese estremecimiento, que siempre va de menos a más. A todos los que os conozco, evidentemente la inmensa mayoría de los que escucháis esta catequesis no os conozco, porque muchos sois de Argentina, de Chile, de Bolivia, ¿entendéis, no? De Colombia, de Guatemala, de Estados Unidos, de México. No me conocéis y yo no os conozco. Pero de los que sí conozco, cuando estuve en Ecuador y ahora aquí en España, os puedo decir que Dios cumple su palabra con quienes le buscan. Conozco muchos de ellos que conocen este estremecimiento. No es algo raro, no es nada raro. Ponte a tiro y Dios te alcanzará con sus estremecimientos. Haz del Evangelio y de los Salmos, sobre todo, la oración de tu vida y conocerás el estremecimiento. Lo conocerás. Y en ese pondré mis ojos, dice Jesús, pondré mi mirada. Como los puso en Pedro, que le miró y le dijo, sígueme, poniendo en él sus ojos. Te haré pescador de hombres. Y de una forma o de otra lo hizo con todos. En ese pondré mis ojos. Es la llamada de Dios a ser discípulo. En el humilde de corazón. No, yo ya me lo sé todo. ¿A ti no te ha pasado nunca? Lo digo porque me ha pasado a mí. De ir a la misa, por ejemplo, y está el sacerdote leyendo, qué sé yo, la parábola del hijo pródigo. Ah, sí. Y se peleaba con los cerdos por las algarrobas. Y después pasó hambre. Y después dijo ta. Te vas adelantando al lector. Te vas adelantando al que lee la palabra. Ya sabes más que Dios. Dios quería decirte algo, pero tu cabeza está en que ya te lo sabes. La palabra de Dios es infinita. Cada evangelio es infinito. Escucha con amor. Escucha embobado o embobada. Que Dios te está partiendo la palabra y no te enteras. Y después encima quieres aprender a partir la palabra que no te enteras. O cuando rezas un salmo ya te lo sabes de memoria. Ala, dale que te pego. Pum. El Señor mi pastor, nada me falta. Pérez Pradera me hace repostar, aunque camine por vacalladas. No reces así. Vete a jugar a las cartas. Todo menos rezar así. Es un decir, eso es mi pastor. Y deja que tu pastor te parta el salmo, te abra el salmo, te habla este pasaje del Evangelio, como el Evangelio de hoy. Tienes que ir a la Eucaristía o a leer la palabra en tu casa como si fuera la primera vez, sabiendo que son palabras de vida. Esa es la puerta abierta al estremecimiento. Esa es la puerta abierta al estremecimiento. ¡Qué belleza el anuncio del ángel a María! La figura de María, mis queridos, que brota del Evangelio, es infinitamente bella. Mucho más, no os asustéis, que el 90%
de los escritos que se han hecho sobre la Virgen María. No los voy a juzgar ni a criticar. Digo simplemente que es inferior. Que haya mentes clarísimas que hayan escrito sobre la Virgen María, me parece muy bien. Perdonad, yo tengo un libro sobre la Virgen María, o dos. Uno sobre Magnificat y otro sobre la Anunciación. Pero está escrito desde el Evangelio. Y aún así soy indigno de escribir sobre la Virgen María. Pero como es mi madre, ella me ayudó. Mirad una cosa acerca del estremecimiento, para que os comentáis, de que lo que Dios ha dicho de la Virgen María es de una belleza infinita. Esto posiblemente, a lo mejor, quizás no lo hayáis oído nunca, pero yo os lo voy a decir. La relación que hay entre el texto que hemos leído antes de Isaías, ¿en quién pondré mis ojos? ¿En quién? En el santo, en el humilde de corazón, que se estremece ante mis palabras. Y Jesús y Dios puso los ojos en la Virgen María. ¿Por qué? El ángel la visitó. ¿Y qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice el Evangelio? Pues nos dice que el ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Continúa esa traducción pésima, que dice: María, ella, se turbó grandemente ante estas palabras. Se turbó grandemente. Otros dicen, se conturbó. Pero la traducción real es, se estremeció. Me he tomado la molestia de mirar este verbo en el griego bíblico, que fue en el que escribió San Lucas. Y es, se estremeció. ¿Por qué no pusieron se estremeció? Pues me dan ganas de llorar que no lo hayan puesto. Porque es la palabra que usa Dios por medio de Isaías cuando dice: en ese pondré mis ojos, en el que se estremece ante mis palabras. Y María se estremeció. Ahora entendéis por qué os digo que lo que Dios dice sobre la Virgen María, y este es un ejemplo, esa vinculación entre el texto de Isaías y ese texto de Lucas, dictado, inspirado por el Espíritu Santo, es infinitamente mayor de que los hombres hemos escrito sobre ella. Ríos de tinta se han escrito sobre, y María se turbó ante el ángel, cuando bastaban 2 líneas, y María se estremeció ante las palabras del ángel que venían de parte de Dios. En ese pondré mis ojos. El ángel le dijo: alégrate, María, el Señor está contigo. El Señor ha puesto sus ojos en ti. ¿Veis lo bonito que es el Evangelio? ¿Veis que como hay que ir al Evangelio un día sí y otro también? Ha puesto sus ojos en ti. Vas a ser la madre del Mesías. Continuamos, porque si me meto en la Anunciación, ya la catequesis del buen pastor no la daría. Y si hablo de esto, de la Virgen María, y dejo de lado la catequesis del buen pastor, la Virgen María, como toda buena madre, me daría un par de azotes. Así que al buen pastor voy, que no quiero que me den azotes. ¿De acuerdo? Eco. Eco, como dicen los italianos. Así es. Bueno, el estremecimiento de María ante la palabra. Pídeselo un día sí y otro también. Y vete al Evangelio, y vete al Salmo. Y lee el Salmo, como os he dicho otras veces, despacito, sílaba a sílaba, oyéndote a ti mismo, a ti misma, que la palabra se deslice como manantial de aguas vivas hacia tu alma. Y la palabra dará a conocer el alma el estremecimiento ante Dios.
Belleza infinita del discipulado es esta. Belleza infinita del discipulado es esta. Conocer el estrelecimiento de Dios que está a tu alcance. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es tu buen pastor, pone el estrelecimiento del Evangelio ante ti, a tu alcance. El buen pastor. Nada me falta. En prados de fresca hierba, dice San Agustín, es la fresca hierba de la palabra. ¿Por qué fresca? Por lo que os he dicho antes, es siempre nueva. No es un alimento almacenado ahí. No es una comida enlatada. Acaba de surgir de la tierra ese alimento. Es nuevo, de la tierra de Dios, del alma de Dios, del Espíritu de Dios. Esta es la razón de ser del estremecimiento. Sí, está a tu alcance, no tengas miedo. Bueno, vamos a ver, ¿cómo te encuentra tu buen pastor cuando te llama a ser discípulo? No hagas historia, vamos a la catequesis directo. Después, si quieres, haces historia. Ahora no. ¿Cómo te encontró a ti? ¿Cómo me encontró a mí? ¿Cómo encontró a los apóstoles? Uno más bruto que otro, uno más soberbio que otro, uno más idólatra que otro. Y ya sabéis por qué, y no voy a repetirlo. Por el interés siguieron a Jesús, interés de este mundo. Si fuera por interés del reino de los cielos, sí, interés de triunfar en este mundo. A ver quién era el mayor, el más importante. Así los encontró Jesús. ¿A ti cómo te encontró? Bueno, a mí, ni os lo digo. Pero hay un texto de Isaías donde vemos cómo nos encontró a todos. ¿Volvemos a Isaías? Claro que sí. Isaías nos dice cómo nos encontró Jesús. Antes de llamarnos al discipulado y hacer una alianza contigo. ¿Qué alianza hizo? La alianza, un contrato. ¿Qué contrato hizo Jesús contigo cuando te llamó a ser discípulo? Hizo este contrato. Yo seré tu buen pastor y tú serás mi discípulo. Te daré palabras de vida para que seas mi discípulo. Así nos cogió el Señor. No nos enteramos mucho, igual que nos enteraron ni Pedro, ni Juan, ni Santiago. Y el Señor estuvo aguantando este petardo de discípulos, que me perdonen, se están riendo arriba, en el cielo. Los aguantó. Este petardo de discípulos, que es un petardo, una bomba. Este petardo de discípulos, y los fue moldeando, hasta que muerto por ellos les dio el Espíritu Santo y lo entendieron todo. Bueno, pues mirad cómo escogió Jesús a los discípulos y al padre Antonio Pavía, que soy yo, y a vosotros también. ¿Cómo escogió? Pues dice así. Ay, Señor. Leo solamente un versículo. Isaías 1:18. Venid y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, rojos como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán blancos como la lana del Cordero inocente que es Jesucristo. Así nos cogió, con una promesa. Nuestros pecados nos visten de sangre, el daño que hemos hecho a los demás, a ti mismo y a los demás, de mil formas y de mil maneras. No voy a detenerme en esto porque todos sois muy inteligentes para saber. Y su sangre nos ha salpicado. Y estamos cubiertos de sangre por toda parte. Pues aunque nuestros pecados sean, los pecados que llevas escritos en el cuerpo y en tu alma, sean como
escarlata, rojos como la escarlata y como la púrpura, quedarán blancos como la nieve y como la lana del Cordero Inmaculado sin mancha, que es Jesucristo, Cordero inocente. ¿Y se cumplió esta palabra, Padre? Claro que sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues hombre, dejarme respirarla, ya os lo digo. Va a ser algo bellísimo lo que el Señor nos regala ahora, y que los que hacéis las vísperas una vez por semana lo leéis. Perdón, lo rezáis, lo escucháis conforme rezáis. El Apocalipsis, la visión que tiene Juan, capítulo 7, versículos 9 y 13. Para hacer un poco más corto, porque la catequesis es un poco más larga. Dice Juan: después de esto, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, aunque estéis cubiertos de sangre por vuestros pecados, blanquearán como la nieve, con vestiduras blancas, con palmas en sus manos. ¿Qué palmas? La victoria de los discípulos de Jesús que han vencido al mundo y por lo tanto han vencido a la muerte. Y ahí estás tú, y ahí estoy yo. No tengas miedo, ¿vale? Y no me vengas diciendo que no te lo mereces. No, eso es soberbia, ¿vale? Eso es soberbia. Lo que Dios te da, lo coges. Déjate de tonterías. El que va con humildades no se convierte nunca. Tantos años de sacerdocio me lo han hecho humildades falsas, me refiero. Humildades falsas. Delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas la victoria en sus manos. ¿Cómo blanquearon esta gente sus vestidos? Si estaban cubiertos de sangre. Damos un salto al versículo 13 y leemos que: y uno de los ancianos me dijo, de la visión, ¿no? Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Dan ganas de meter un cañonazo y terminar la catequesis y quedarnos estremecidos el tiempo que sea necesario. Con la sangre de Jesucristo se blanqueó nuestra sangre. Hemos quedado con la victoria de las vestiduras blancas. Blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Vienen de la gran tribulación. ¿Qué tribulación? La que dice Jesús, por ejemplo, en Juan 17, versículo 14, le dice al Padre, hablando de los discípulos, cuídalos, porque les ha dado tu palabra y el mundo les ha odiado. Esa es nuestra tribulación. O después el capítulo 15 de la vid y los sarmientos, versículo 18, ¿no? Os odiarán. El mundo os odiará, dice Jesús a los apóstoles. Si me han odiado a mí, os odiarán también a vosotros. Vivimos la tribulación de una sabiduría del mundo que intenta acuchillar y traspasar la sabiduría que Dios nos da, propia de Él. La sabiduría con la cual Jesucristo fue crucificado en la cruz. Y esa tribulación esta persecución propició que nuestros vestidos manchados de sangre de todo el daño que hemos hecho a los demás, también los que habéis abortado, o habéis propiciado el aborto, por ejemplo, de una o de otra forma.
incluso con vuestro silencio. Estas vestiduras de sangre las blanquea Dios. Así es como Dios trabaja contigo. No te castigues más. Has hecho pecados graves, no te castigues más. ¿Vale? Déjate lavar. Déjate cambiar de vestidura por el Cordero inocente que murió por ti. Han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Este Cordero que es también nuestro buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, como hemos leído antes, ¿no? En verdes praderas me hace reposar, apoyar la cabeza en las palabras, en el Evangelio, que es el cumplimiento ¿de qué? De Juan reposando su cabeza sobre el pecho de Jesús, como os he dicho otras veces. ¿Qué hay detrás de ese gesto? ¿La foto? No. La foto es solamente la foto. ¿Qué hay detrás de la foto? Todo. El pecho guarda el corazón del Hijo de Dios, la sede de la sabiduría, por tanto, la sede de la palabra. Juan apoyando su cabeza en el Evangelio de Jesús. Dejaros ya de sentimentalismos, por favor, que lo que nos dice el Evangelio es infinitamente mayor que vuestro sentimentalismo y el sentimentalismo de los poetas, que no, y de visiones falsas, que no, que no. Que dentro del pecho de Jesús estaba su corazón. Y el corazón, en la Escritura, significa la sede, la cátedra de la sabiduría, la sede de la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. De la abundancia del corazón sale la boca, habla la boca, dice Jesús, ¿no? Es que es así, hombre, es que es así. Estás llamado a apoyar tus dolores, tus miedos, tus soledades, tus tristezas, tus enfermedades, tus problemas, a reposarlos en el pecho de Jesús, en su palabra. En el pecho de Jesús, en su palabra. Dice el salmista, Salmo 36, en algunas Biblias, en otro el 37. Versículo 30. La boca del justo, que es Jesús, expone la sabiduría, que es su evangelio. Su lengua explica el derecho, la palabra. ¿Por qué? Porque lleva en el corazón la palabra de Dios, Jesús. Y Juan, dejar ya de sentimentalismos, rosas, esto no es una crónica rosa, no es una telenovela. Es la esencia, hace parte de la esencia del discipulado. Reposar en el Evangelio, incluso aquel que te asusta, reposa en él y conocerás el descanso de Dios. Solo en Dios descansa tu alma herida, tu alma atribulada, tu alma atravesada por una espada como la de María. No hay discípulo de Jesús que no tenga la espada atravesada por el odio del mundo. Y cuando tu espada está atravesada a causa del Evangelio, no por tu estupidez, por tu estupidez te atraviesa la cara, por tu fidelidad a Dios te atraviesa en el alma. Entonces, ya puedes decir, María es mi madre, porque mi alma está atravesada como la suya. Y María puede decir, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, porque veo tu alma atravesada como la mía, por la palabra de Jesús, mi hijo, por la palabra de Dios. Belleza infinita del Evangelio, ¿verdad? Belleza infinita del Evangelio. El Señor te guarda, te protege. Guarda la palabra de Dios y Dios guardará tus pasos. Repito, no tengas miedo, arráncate los miedos de tu alma.
Estos que te nacen por el hecho de ser persona, por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser un ser humano, de ser persona, de ser mujer, te nacen, te nacen. No hay culpa, te nacen. Eso sí, no los alimentes. A ese miedo le pones sobreponer el amor de Dios y lo que Dios hace por ti. Como dice Ana, la madre de Samuel, que Dios guarda los pasos de sus amigos. Guarda la palabra y Él guardará tus pasos. Jesús guarda tus pasos ¿hasta cuándo? Hasta que llegues al Padre. El día de tu muerte Jesús dice a los discípulos, venid bendito de mi Padre, porque ve en tu corazón el Evangelio que me dio a mí. Y yo, el buen pastor, guardo tus pasos. En tinieblas los guardo. En lágrimas, pero los guardo. En dolor intenso, pero los guardo. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Jesús, pastor y cordero. Jesús, que es pastor y que es cordero, nos enseña el camino de la vida, el camino que lleva al Padre, el camino del Evangelio. No el que inventó Pepito Pérez, no, el del Evangelio. El del Evangelio. Como dice el final del Salmo 16, me enseñarás el sendero de la vida. ¿Quién? Tu buen pastor. Tu buen pastor, Jesús. Cuando tú vas conociendo el sendero de la vida, se cumple que lo que dice Jesús antes que leímos, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz y se apartan de la voz de los extraños. Hay gente que habla y cree que habla muy bien, pero habla de sabiduría del mundo, de sabiduría académica, Nada más. Nada más que sabiduría académica. Tesis y otra tesis y otra tesis, por muy bíblica que sea. Esto como formación bíblica, sí, pero nada más. Ahí le pones una raya. Para la conversión tienes que dar el salto. Para tu conversión tienes que dar el salto. Para tu conversión en discípulo del Señor tienes que dar el salto. Y aprender a estremecerte, dejar que Dios te enseñe a estremecerte, que Jesús te enseñe a estremecerte, como se estremecía Jesús ante el Padre. Sí, hombre, sí. Aquel día que se estremeció Jesús, se estremeció porque vio un poco su iglesia a lo lejos. ¿Y qué iglesia vio Jesús? ¿Qué iglesia vio Jesús? Ante tanta gente fatua y orgullosa que tenía al lado. Te doy gracias, Padre Santo, porque estas cosas, cuál es tu misterio y el mío, lo has escondido a estos fatuos, a estos soberbios, a los hombres de este mundo, a los sabios de este mundo. Lo has escondido porque no son dignos de ellas. Las has revelado a los pequeños. Os doy una noticia muy bonita. En la espiritualidad bíblica, sobre todo la espiritualidad del Nuevo Testamento, la palabra discípulo es sinónimo de pequeño. Y Jesús llama a sus discípulos mis pequeños. Los ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Padre lo quiere revelar. Estremecerte ante la palabra. No busques otra cosa, con todo lo demás que hagas, por supuesto. Estremecerte ante el Evangelio. Es estremecerte ante Dios. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. El estremecimiento ha unido al gozo, de alegría perpetua a tu lado. Es un anticipo de la vida eterna, de la gloria de Dios que vas a recibir. De la gloria de Dios que vas a recibir. Un anticipo. Jesús el Cordero hizo este camino de la vida por ti. Culminó en el Calvario. Vamos a ver si en estos 10 minutos que quedan, y no me enrollo como suelo hacer con frecuencia, podemos culminar con broche de oro esta catequesis, porque es bellísimo lo que queda todavía. Pues dice Jesús
Isaías 50 habla de este camino de la vida que Jesús nos enseña, pero primero lo hizo Él. Dice, el Señor me ha dado lengua de discípulo, Isaías 54 en adelante, para hacer llegar al cansado una palabra alentadora. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. ¿No veis cómo acabamos de partir la palabra? Palabra alentadora, ¿cómo se parte la palabra? Y de pronto el Espíritu te lleva al Evangelio. Ay, sí, es verdad. Si Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y recobraréis este aliento en vuestras vidas. Por ahí van las cosas. Cada mañana me abre el oído. Cada mañana. Danos hoy nuestro pan de cada día. El primer pan. Antes de salir de tu casa, los salmos. Antes de salir de tu casa, el primer pan. Que te estremece, porque es Dios el que te lo parte. Como se parte la palabra, se parte el pan. Cada mañana. Dame hoy mi pan de cada mañana. Me abre el oído. Para saber escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Y Jesús podría decir, partiendo de ese texto de Isaías, el Señor me abrió el oído un día sí y otro, me abrió el oído, y no me resistí cuando fui al Calvario. No me resistí al mal. Dejé que el mal cayera sobre mí. Y no me resistí cuando con la cruz a cuestas subí al Calvario. Cuando me coronaron de espinas, cuando me arrebataron la túnica, cuando fui crucificado. No me resistí. No me eché atrás. ¿Por qué? Porque tú vivías dentro de mí, Padre mío. Porque tenía el oído abierto. Esa fue la fuerza de Jesús. El Padre dentro de él. Esa es tu fuerza. Dios dentro de ti. Guarda los pasos de sus amigos. Y dirá Jesús a los apóstoles, ya nos llamo siervos. Luego si da tiempo vamos a esta lectura. Os llamo amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. No digo, te llamo amigo porque eres muy bueno. Porque pones esa carita cuando viene. No. Además que pon la cara que te dé la gana. ¿Quién soy yo para decir qué cara tienes que poner? La que te dé la gana. Pero Dios mira más dentro. Mira a ver si tienes lo que el Padre veía en Jesús cuando le miraba por dentro. Las palabras que él le daba. Evangelio. Es el Evangelio del Padre pasado al Hijo. Y el Evangelio del Hijo pasado a sus discípulos. Y por eso dijo, ya nos llamo siervos, sois amigos. Mi otro yo significa ser amigo. En la espiritualidad bíblica. ¿Por qué? Porque tenéis la misma palabra que el Padre me dio a mí o yo os la he dado a vosotros. ¿Veis cómo todo está en la palabra? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ir por allí, hombre, ir por allí. Y encontraréis, como dice San Agustín, verdes praderas inmensas, donde recostaros, fresca hierba cada día. La de ayer no, ya hoy tiene que ser nueva. Así es la palabra de Dios. Palabra siempre nueva, ¿no? Y el Salmo 40, volvemos a esto del Señor me ha abierto el oído, el Salmo 40, ¿qué nos dice el Salmo 40? Pues, a ver, primero tendré que encontrarlo, ¿no es cierto? Exactamente, pues el Salmo 40, que empieza, yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó, escuchó mi grito, etc. Y a un cierto momento dice, ay Señor, dice en el versículo 7, no quiere sacrificios ni ofrendas. No es que sean buenos o malos, pero abren la puerta a vivir de apariencias. En cambio, me abriste el oído. ¿Lo veis cómo con qué fuerza está ya? Ya en el Antiguo Testamento, lo hemos visto en Isaías, ahora vemos en este Salmo. No pides holocausto ni sacrificio expiatorio, pero como me has abierto el oído, digo, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy como está escrito en mi libro. ¿Qué libro? El que el Padre está escribiendo en su alma. La palabra. Querido o querida,
¿Sabías que tienes un libro dentro de ti, en tu alma, abierto? La pregunta es, ¿le estás dejando a Dios escribir en ese libro? Te lo digo yo, cada palabra que guardas es porque Dios la está escribiendo en ti. Padre, voy a saltar de alegría. ¿Y quién te lo impide? Salta, salta de alegría. Razones tienes, porque Dios está escribiendo en tu alma. Y Jesús dijo, está escrito en mi libro, en esta palabra que te escucho cada día. ¿Qué está escrito? Hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí estoy. Qué relación preciosa, ¿no? Y pensar que esta relación de Jesucristo con el Padre es la que estamos llamados a tener nosotros como discípulos. No, no tengáis miedo. Tirar el miedo a la basura. No digas que no sirves, eso es soberbia. No digas que no vales, eso es soberbia. ¿Por qué? Porque da la impresión de que sabes más que Dios. Dios te dice sí, no digas no. Tú no digas no si Dios te dice sí. Y dice, se me ha escrito en tu libro, hacer tu voluntad, he dicho aquí estoy, y dice, Dios mío, lo quiero. Y llevo tu palabra en mis entrañas. Está escrita por el dedo de Dios, como no la va a llevar. He venido para hacer tu voluntad. Y aquí vamos al último combate de Jesús, que tiene que ver con esto. El último combate de Jesús para decir sí al Padre, porque no hay un decir sí al Padre sin combate. Eso no existe. ¿Por qué? Porque tienes una cosa que se llama libertad y sentimientos. Y tienes que ir por encima. La libertad es la libertad de Dios. Y los sentimientos por los sentimientos de Dios. Y entonces, ¿qué le pasó a Jesús? Pues bueno, vamos a ver si tengo suerte y lo encuentro. Oración en el huerto de los olivos. Nos queda poco tiempo. Y con esto pues vamos a terminar. Ya sabéis lo que pasó. Se fue con Pedro, Santiago y Juan. Juan, que había sido nombrado discípulo amado, apoyando la cabeza en el pecho de Jesús como signo. Pero todavía era demasiado débil. Porque, a pesar de que Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, los tres se durmieron, incluido Juan. ¿Por qué? Porque lo que pasó en la última cena era un signo para su iglesia. Pero allí fue tan débil como Pedro y como Santiago. ¿Y qué pasó? Que Jesús cayó en tierra, como el grano de trigo. Y decía, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. No se haga mi voluntad. La segunda vez, Padre mío. No se puede leer este salmo, este texto, sin imaginaros la soledad tremenda de Jesús. Pedro durmiendo, Santiago durmiendo y Juan durmiendo. ¿Qué malos que eran? No, aún no tenían la fuerza del Espíritu Santo. Pero tú ya la tienes, así que ánimo. Heme aquí que vengo para hacer tu voluntad. El texto del Antiguo Testamento, ¿lo habéis leído? El combate final. Todo contra él, todo. Ni un apoyo humano, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, nada. ¿Por qué? Para apoyarse en el Padre. Y apoyándose en el Padre, dijo las palabras que nos salvaron a todos. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo beba, hágase tu voluntad. No me has enviado para hacer mi voluntad, sino para hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que el Espíritu Santo venga sobre la tierra y que los discípulos de todos los tiempos lleven el Evangelio de la luz y la salvación al mundo entero. Esa es tu voluntad. Hay que morir, aquí estoy, Padre. Te amo, Padre, te amo. Y tú y yo amamos al mundo y por eso, haciendo tu voluntad, el Espíritu Santo vendrá sobre el mundo. ¿Qué os parece? Más bello, imposible. Chicos, 3 últimas palabras. Evangelio. Todas vuestras fuerzas al Evangelio de Jesús y seremos su luz en el mundo